bueno, para mí es un placer estar de visita y compartir esta charla, este conversatorio con ustedes y sobre todo con Sonia, que es una amiga, es una colega a quien admiro mucho, con quien hemos trabajado y nos enredamos. Y así que no sé, creo que es la primera vez que nos toca, ¿no? Este desafío de conversar pensando en lo que hemos avanzado y en dónde estamos y en lo que nos falta en relación a esta agenda, ¿no? ¿Querés que arranque o querés? ¿Arranco? Dale. Bueno, déjame antes, empezamos como habíamos dicho, pero déjame antes decir que yo estoy súper feliz, para mí además, poder estar con Mariana. Mariana, voy a tomar las palabras de Luciana Pecker, otra grosa y otra amiga, que dice que Mariana es el GPS del periodismo de género, el Google, dice, el Google, porque bueno, lo que una busque, quiera hacer, Mariana ya lo hizo antes, así que para mí es un gusto y también un desafío estar acá con vos, así que muchas gracias. Lo hice antes porque soy más vieja, porque empecé antes. Bueno, algo que venía pensando, porque ¿qué nos pasa cuando pensamos estos temas? Pensamos que está todo dicho. ¿Qué vamos a decir diferente si hace tanto que venimos hablando de lo mismo, ¿no? Ahora voy a contar alguna anécdota personal que me pasó el lunes, porque una de lo que prepara después va improvisando. Pero quería arrancar, estamos en sus casas, seguramente estarán muy pendientes del Mundial. ¿Quién no está pendiente del Mundial? El martes, bueno, empieza el domingo, el martes juega Argentina contra Arabia Saudita, que es la zona, nos tocó Arabia Saudita, Polonia, México, más o menos es lo que, para arrancar, ¿no? Y pensaba, hablamos mucho de cómo es la situación en países de una cultura musulmana, ¿no? O que tienen estos gobiernos donde hay una teocracia, y pensé que por ahí podía ser interesante para que ustedes después se lleven para hablar en sus casas cómo es la situación de las mujeres en Arabia Saudita, para después pensarnos de dónde venimos, porque tal vez es uno de los países donde hay la mayor desigualdad de género, uno de los países, ¿no? Desde que se nace, a lo largo de toda la vida, las mujeres están bajo la tutela de un hombre, de la familia generalmente, ¿no? Del padre o después del marido. Necesitan permiso y consentimiento para cuestiones tan sencillas, ahí me anoté, como iniciar determinados estudios, vivir sola, casarse, acceder a ciertos tratamientos médicos e incluso para salir de la cárcel. Y para divorciarse. El hombre se puede divorciar de forma unilateral, pero la mujer no. Y hace poco lo que se estableció es que al menos le tenía que comunicar él a ella por mensaje de texto que se había divorciado. Fíjense de qué estamos hablando, ¿no? ¿Y qué pasa si desafían estas imposiciones? Bueno, pueden recibir sanciones. Hubo algunos avances, ¿no? En el 2015 empezaron a votar las mujeres. 2015. En el 2018 a conducir. Por ahí se acuerdan que hubo toda una movida porque no podían manejar, conducir un auto, ¿no? Desde el 2019 pueden sacar pasaporte y viajar al exterior sin autorización de su tutor. Pero no pueden transitar libremente por ciertos espacios. Están las piletas, los gimnasios, los edificios públicos, las universidades tienen entradas diferenciales para los sexos, ¿no? No se pueden vestir con libertad, usan una vestimenta que se llama abaya, que la tendrán vista ahí, ¿no? Esta cosa que les tapa desde la cabeza hasta los pies, solo el rostro puede quedar al descubierto, como
gran desafío, las jóvenes en el último tiempo han empezado a ponerle color a esta vestimenta obligatoria, que no la tienen los hombres, por supuesto. Si una mujer se quiere ir de su casa porque sufre maltrato, por ejemplo, puede ser denunciada. Y incluso la pueden trasladar a un lugar de acogida, pero la va a rescatar el marido, que seguramente es quien la maltrata, y se la entregan bajo el juramento de él de que no la va a seguir maltratando. Y luchar por el cambio de este contexto también es perseguido. Cuando hubo manifestaciones en el 2018 que derivaron en la posibilidad de conducir autos, hubo varias activistas que fueron encarceladas, ¿no? y hubo campañas internacionales para que pudieran salir. Y yo pensaba, ¿por qué traigo esto que pareciera que no tiene que ver mucho con nuestra cotidianeidad, ¿no? Con nuestras vidas? Porque me remitía al Código Vélez Arfiel. ¿Ustedes se acuerdan del Código Vélez Arfiel, que fue el primer código civil que se estableció 69? Y ahí nosotras las mujeres pasábamos de la potestad de nuestros padres a la potestad de nuestro marido no podíamos fijar domicilio, no podíamos hacer un contrato, ¿no? ¿Cuánto tuvimos? Ahora le voy a pasar la palabra a Sonia para que remontarnos a esta historia, ¿no? Porque ¿qué pasó con el voto? ¿Qué pasó con la patria potestad compartida? Digo, para pensar de dónde venimos, porque muchas veces nos preguntamos ¿por qué la violencia hacia las mujeres? Por razones de género. ¿Por qué? Y tenemos que remontarnos a esta historia. Las mujeres no podíamos ingresar a la universidad en algún momento, las primeras que ingresaron después no les permitían ejercer porque eran mujeres, ¿no? Ese título, acá hay profesionales, ¿no? Porque ese saber estaba asociado, legitimado con el saber masculino, ¿no? Y esa situación, hasta en algún momento se habló que teníamos los cerebros más chicos, ¿no? Y que esto justificaba esta situación de subordinación e inferioridad. Y si una tiene una moneda y la pone de un lado, está la violencia por razones de género, la violencia machista. Y del otro lado es esta situación de discriminación histórica que podemos haber cambiado en las leyes, pero que sabemos que todavía persiste a la hora de tener igualdad de oportunidades. Y esto como arranque, porque a mí me conmueve pensar que recién hace 70 años pudimos votar. 70 años no es nada. O sea, ¿y por qué no podíamos votar? Porque se pensaba que incluso en algunas familias esto podía ser disruptivo. Y por eso el Código Vélez Arfiel nos ponía bajo la tutela del marido, porque para preservar la unidad familiar, porque si teníamos pensamiento propio, podíamos generar esa ruptura de la familia, ¿no? Claro, bueno, ¿me escuchas? Che, ¿qué pasó? Se sigue pasando su micrófono. Bueno, no sé bien qué pasa, pero volviendo a lo que decía Mariana, recién en el siglo XX conquistamos derechos civiles y políticos. Esto que decía del Código Vélez Arfiel. En 1926, una ley que se promulgó ese año, un par de años antes, se establece que la mujer puede ejercer profesión, empleo, comercio e industria honestos sin la potestad del marido, esto sin necesidad de autorización del marido. Esto que decía Mariana, ¿no? Y no hace un siglo todavía de eso. Acá yo veo algunas activistas feministas para las cuales esto no va a ser una novedad, pero yo a veces pienso que no sabemos que todavía no hace un siglo, que muchas personas no sabemos que todavía no hace un siglo de que, por ejemplo, las mujeres puedan disponer libremente de lo que produce su propia tarea. Y no tanto, porque en un rato vamos a hablar de los cuidados, y no tanto porque también seguimos haciendo mucho trabajo gratuito al interior de los hogares que no tienen, al cual no se le considera un valor económico, que sí lo tienen, pero qué enorme negocio que es no considerarlo un trabajo con valor económico, ¿no? para el
antisistema, por decirlo así. Bueno, también, por supuesto, en 1949, la ley de voto femenino, que por primera vez hace poquitos días, el 11 de noviembre, se cumplió el aniversario de que se pudo votar por primera vez, porque esa ley, Sáenz Peña, la ley de 1916 del voto universal, no era tan universal, dejaba afuera a todas las mujeres. Esto parece en la historia de la humanidad es muy poco tiempo. Y también yo pensaba, ¿no?, que fue en el siglo XX recién donde vinieron otras conquistas ya con la recuperación de la democracia. Ahora se está hablando mucho del año 1985. Bueno, fue ese año en el que se definió la patria potestad compartida, además de que hubo un juicio a la Junta, que suerte que se esté hablando mucho de eso, ¿no? Pero digo, fue ese año en el que se determinó la patria potestad compartida. Y también una cosa que a mí que me vuelve loca, que es que a partir de entonces se eliminó la obligación de usar el apellido del marido precedido de la palabra de. Ese dato es increíble, porque ahora yo lo repasé, también me pasó que lo leí y digo, claro, era obligatorio. El de, fíjense, aparte con lo poderoso que es el de alguien, ¿no? Era de él, del marido. ¿Sabes qué otro dato me llamó mucho la atención que no lo tenía tan presente? Que recién cuando se estableció la patria potestad compartida en el 85, también se le dio la posibilidad o el derecho a las madres de elegir el nombre de sus hijos, que era una atribución masculina. Yo eso no lo tenía claro. Exactamente, a mí me volvía loca porque digo, seguramente en algunos contextos de eso se podía conversar, pero era una atribución de los varones definir el nombre de los hijos. O sea, ¿de qué servía tener un hijo si ni siquiera el nombre podías elegir? Yo sentía eso, ¿no? Y eso es del mismo año, de 1985, es otro artículo de la misma ley. Bueno, y quiero volver a eso porque justamente pocos años después, en ese momento la violencia, que hoy le decimos violencia familiar, violencia doméstica, era considerado un asunto privado. Y si bien había ya muchos activismos para mostrarlo como un grave problema social, a mí, que veo también muchas chicas jóvenes, me gusta, vos a lo mejor lo recordás, Mariana, pero sos mucho más joven que yo, que hubo un hito que fue en 1988, el 14 de febrero de 1988, que fue el femicidio de Alicia Muñiz, que en ese momento estallaron las denuncias por violencia, porque, bueno, había Carlos Monzón, que era un boxeador muy famoso, aparte del jet set, había asesinado a su compañera. Quería recuperar, que yo era una joven en ese momento, pero había discusiones en los lugares de trabajo, en los bares, de que eso era un asunto privado, que eso era una cuestión entre ellos, que había, que quién sabe qué había pasado ahí, e incluso algunos, sobre todo algunos, se atrevían a pensar que esto le había arruinado la carrera a Monzón. Vos sabés que ahora que traes el femicidio de Alicia Muñiz, este año es en la provincia de Buenos Aires, y el primer Consejo Provincial de la Mujer es del gobierno de Antonio Cafiero, 1988, cuando se recupera la democracia, 87, creo que se crea 87, 88, y coincide con el femicidio de Alicia Muñiz, que en ese momento entonces estuve viendo material de archivo, claro, era un tema de debate en los medios de comunicación, y la gente cuando lo trasladaban, así como había gente que lo puteaba, ¿no?, cuando lo trasladaban para el juicio a Monzón, que tenía bueno, acá en Santa Fe más todavía, que le han hecho un monumento, claro, estaba esta cuestión de ídolo todavía, ¿no? O sea, que costaba quitarle ese lustre por haber asesinado a su pareja, a su esposa, ¿no? Y ella había hecho denuncias, que después surge que ella había hecho denuncias previas y que, como sigue pasando a veces, todavía lamentablemente, esas denuncias no habían sido tenidas en cuenta como advertencia de lo que podía venir. Totalmente, y además, bueno, en aquel momento las manifestaciones feministas, pero a mí me parece que en este momento lo más fuerte de lo que también, buscando en archivos, porque no es solo mi memoria, fue la explosión de llamados, de pedidos de ayuda de mujeres, que visibilizó que esto no era un problema de Carlos Monzón,
o de una persona o de una familia, sino que era un grave problema social. Ya se habían hecho algunos avances internacionales, pero recién ahí yo creo que en la Argentina esto, en diferentes estadísticas que llevan hoy varios observatorios, en la Argentina es asesinada una mujer o una persona trans o una persona de las disidencias sexuales entre 25 y 30 horas, ese es el intervalo, o sea, el intervalo no se modifica mucho. Cada vez que hizo una denuncia previa, ahí hay que preguntarse qué pasó con el Estado, qué pasó con todo lo que tendría que haber funcionado y no funcionó. Y también, bueno, querías avanzar con esto, que después Mariana, porque a mí no me gusta tanto hablar de leyes, pero en este caso, en el caso de nuestro, en el caso de este movimiento social, que somos las mujeres, que somos los feminismos, los transfeminismos organizados, las leyes han sido herramientas que las hemos conquistado. O sea, estas leyes no nacieron de repollo, nacieron de nuestra movilización, de nuestro trabajo, de la posibilidad de avanzar. Me parece que fueron como evolucionando, ¿no? Las primeras tenían que ver con el tema de la violencia doméstica, nada más, y después se hace este salto cualitativo con la 26485, que es una ley del año 2009, que habla de la violencia hacia la mujer en los ámbitos de sus relaciones interpersonales. Claro, y ahí esa ley que se llama de protección integral, que es una ley muy interesante y muy compleja, digamos, en el sentido que toma distintos tipos de violencia que me parece que todavía para muchas de nosotras, para muchos de quienes estamos aquí, nosotres, todavía no están ni siquiera todas internalizadas, como que son formas, tipos y modalidades de la violencia, más bien están naturalizadas. Está claro, la física es una violencia, la sexual, son violencias que por ahí son más fácilmente detectadas hoy, ya como un problema social, como parte de un sistema jerárquico de relaciones, como parte de esta historia que venimos transitando. Pero muchas veces la violencia psicológica, que es una violencia de altísimo impacto en la vida de las mujeres, se sigue desmintiendo, se sigue considerando que es una fabulación, se sigue culpabilizando a quien la sufre como quien la provoca, y esa violencia psicológica tiene unos efectos muy importantes en la vida de las mujeres. Ni hablar otro tipo de violencias como la económica, la simbólica o la política, que yo creo que recién ahora estamos viendo que allí hay también formas de ejercer violencia sobre nosotras, de impedirnos nuestro normal desarrollo, nuestro desarrollo integral. Es interesante porque una va, desde el movimiento de mujeres y disidencias, se van nombrando, ¿no? Empezamos con la violencia doméstica y empezamos a incorporar otras, la violencia obstétrica, por ejemplo, ¿no? Y es algo más reciente poder ponerle nombre y después qué hacemos con esto, ¿no? Porque ese es el segundo punto. Hoy lo que vemos es que las tenemos nombradas en la ley, pero no hay una respuesta del Estado, de la justicia, de la misma forma para que cese esa violencia, porque la 26485 no es una ley punitivista, sino lo que establece son medidas, obligaciones a los distintos poderes, al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, para que haga cesar esa violencia. Y lo que nos encontramos es que primero la tenemos que reconocer, porque también pasa eso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la violencia obstétrica, hay muchos testimonios de mujeres, sobre todo cuando el resultado del parto puede ser no tener un final feliz, ¿no? Y entonces ahí, porque una sí pasó por una situación de violencia obstétrica, pero bueno, regresó a su casa con el bebé, la bebé. Es difícil después denunciar. Primero porque estamos con la cabeza en otra cosa, y después porque ¿a dónde vamos? ¿No? Todavía no hay los mecanismos, y sabemos que esas demandas en la justicia se convierten en un laberinto interminable, ¿no? Con un desgaste que a veces nos hacen desistir de seguir avanzando. Y por otro lado, muchas veces esas violencias que nos cuesta, por sí ya nos cuesta verlas, porque, por ejemplo, trabajando con
trabajando, haciendo notas con compañeras del colectivo Mujeres en Tribu, que trabaja mucho violencia obstétrica, lo primero es descubrir, o por lo menos darte cuenta de que eso fue una violencia. Además, muchas veces esas violencias no, a lo mejor no hay un tipo penal para hacerlas encajar, entonces vos no vas a ir a la justicia a pedir por él, pero ¿cómo haces para activar, que es el gran desafío que estamos teniendo los feminismos, ¿no? Y los transfeminismos? ¿Cómo hacemos para activar, para que esto deje de naturalizarse y para que todas podamos decir, no, pará, esto, bueno, hay una cosa que se llama plan de parto, que está en la ley de parto respetado, esto no es lo que yo dije, hasta acá, esto es lo que yo quiero. En ese momento de tanta vulnerabilidad, por ahí se acepta cualquier cosa, porque estamos en un momento, estamos pariendo, pero esta cuestión de darse cuenta, y esto que dice Mariana, ¿no? Muchas compañeras han dicho, yo, bueno, como volví a mi casa, muchos años después me di cuenta de que en ese parto había habido violencia obstétrica, muchos años después me di cuenta de que tendría que haber pedido tal cosa. Y entonces las tenemos, son herramientas, pero lo que nos falta a veces, por un lado faltan respuestas estatales, eso completamente de acuerdo, y también apropiarnos de que son nuestros derechos y que hay distintas, digamos, hay formas de trato que ya no deben ser más aceptables. Me parece que eso es algo de lo que vamos a hablar bastante ahora, porque de lo que se trata es de ir hacia un cambio cultural. Bueno, decíamos como las modalidades, Mariana habló de la obstétrica, la mediática, que es una violencia que si no la activamos nosotras, las audiencias, digo, no solo los colectivos organizados, las audiencias, cuando vemos alguna, no solo una publicidad, un programa, algo que nos hace ruido, que decimos, bueno, esto no queremos ser tratadas así en los medios, no es esto lo que nos representa, no queremos ver esto en los medios, cómo activar, cómo apropiarnos de hacer que esto sea inaceptable, que sea inaceptable socialmente, porque después los mecanismos de la justicia son laberínticos, son muchas veces mucho más complejos. Por supuesto hacer cumplir la ley, pero la complejidad de hacer cumplir la ley a veces nos hace desistir. Yo voy más por el cambio cultural, digamos, bueno, siempre lo venimos hablando, ¿no? Y hace poco, no hace mucho, en el año 2018 se incluyó la violencia pública y política como una modalidad de la violencia, y es muy interesante porque también hemos naturalizado que había menos mujeres en las primeras líneas de la política porque, bueno, está el tema de la doble jornada, las tareas de cuidado, pero también por la enorme violencia que se ha ejercido siempre hacia quienes participaban en política, ¿no? Yo recuerdo un poema de Tati Schwartzman hace muchos años que ella escribía que decía, me mandan a barrer el local en el partido. Y esto siempre fue así, siempre pasó. Y bueno, también se trata de hacerlas visibles y de activar no solo judicialmente contra esas violencias. Y yo voy a contarte una anécdota. Una senadora que estaba siendo candidata a la reelección en un escenario, iba a hablar y el candidato con el que la acompañaba, le tira del saco y le dice, era un acto por el Día de la Mujer, además, en campaña. Le dice, cortito, porque a las mujeres no les gusta escuchar otras mujeres. Y ella se quedó horrorizada, porque imagínate que estás por salir a un escenario y te tiran eso, tu compañero de fórmula, en un acto por el Día de la Mujer. Y me lo contaba como una de estas formas de violencia que sienten las mujeres, incluso de parte de sus propios compañeros de bancada o de partido, ¿no? Esta cuestión que nos pasa muchas veces en distintos ámbitos a las mujeres, que cuando decimos algo no es escuchado de la misma forma que si esa misma idea la dice un varón, y a veces nos la roban, ¿no? Y la dice alguien en el mismo ámbito, pero con voz masculina, y lo escuchan mejor, ¿no? Creo que ahí hay algo de lo que señala Sonia, de desarmar, ¿no? Esa trama que naturaliza esos estereotipos, ¿no? Que todavía persisten. De eso vamos a hablar en un ratito también. Me parece que es interesante pensar cuáles son esas conductas estereotipadas que nos afectan, porque estereotipos hay en todos lados, ¿no? Hay de varones, mujeres, pero
cuando eso se transforma en un sesgo, cuando eso se convierte en discriminación, ¿no? Como esto que este caballero le decía a esta senadora, cortito porque a las mujeres no les gusta escuchar a otras mujeres, ¿no? Como solo quieren escuchar a los varones, como el saber, como cuando elegimos a un médico varón porque decimos no, en la cartilla no, mejor un varón porque no hay esa creencia que el médico, el saber está asociado todavía a esa autoridad masculina. Totalmente. Y pensabas, el año pasado hubo un estudio en el Consejo Municipal. El Consejo Municipal de Rosario tiene autoridades mujeres, tiene comisiones claves en las que están mujeres como presidentas, y sin embargo una de las cosas que todas señalaban era que ellas siempre tuvieron que demostrar más. Y que me parece que esto nos pasa en todos los ámbitos, ¿no? Esto de que cuando vos como mujer te querés desarrollar en un ámbito profesional, la exigencia es siempre mayor. Hay más recorrido, bueno, eso es lo que mostraba el estudio, ¿no? Que había más recorrido militante porque era mucho más difícil acceder. Y me parece que eso que pasa en este ámbito institucional de la ciudad, nos pasa en todos lados, digamos, estar en cualquier ámbito y que si sos mujer hay un plus de exigencia que además siempre, bueno, lo venimos diciendo hace muchos años, ¿no? Queremos también el derecho a ser mediocres en los lugares en los que estamos, porque en general, para poder ocupar lugares tenemos que ser brillantes, y eso a los chabones, para ser un poco coloquial, no se les pide. Y a mí, bueno, está clarísimo que esta ley no terminó con la violencia machista, con las prácticas tan arraigadas que tenemos, y estas violencias tan naturalizadas de las que hablábamos, pero sí nos permite ver, y la queríamos traer porque es mucho más amplia la cuestión de la violencia que lo que siempre tenemos en la cabeza, ¿no? Cuando hablamos de violencia machista hay una idea bastante, además acentuada por ahí, por los medios de comunicación y por la emergencia que vivimos en cuanto a los femicidios, de que la violencia es eso. Y a lo mejor, como eso es tan enorme, y por supuesto que es una emergencia y que tenemos que estar ahí, y que hay que trabajar para que eso se termine, nos olvidamos de todo el sustrato que esta sociedad tiene para permitir que se llegue a esos extremos de violencia contra nosotras, ¿no? Bueno, y ahí me parece que es interesante pensar en un tipo de violencia que hoy para las de mi generación a lo mejor es un fenómeno más nuevo, pero que es la violencia digital, ¿no? Esto de tengo una relación con un muchacho y enseguida esa foto se viraliza en los grupos de esos amigos y ha generado situaciones muy complejas. Bueno, de hecho hay un proyecto de ley en el Congreso que se llama Ley Belén, por una chica que era agente policial y se viralizó una foto de ella en una situación íntima, un video era, y bueno, ella terminó suicidándose, pero digo, las situaciones complejas que se generan en esto, esta es otro tipo de violencia, o sea, este es otro formato de la violencia, es otro espacio donde la violencia se desarrolla. Sí, digo que es interesante el tema de la violencia digital de género porque pareciera que como es virtual, el daño también sería virtual. Y en realidad, el daño que se genera en situaciones como las que describía Sonia es real. Este año hablaba con una chica de Tucumán, una estudiante de Derecho, Camila Segli, de 20 años, y ella le pasó en el año 2016 primero y en el 2020 después que un exnovio le mandó fotos que ella se había sacado con él, o sea, había dado ese consentimiento para sacarse en ese momento, pero no para que después se difundieran a la madre, al padre, a su grupo de amigos. Y entonces lo que ella me describía, porque a veces, y esto es importante conversarlo, digo, acá somos mayoría mujeres, ¿no? Que siempre es una pena que hablemos entre nosotras, pero bueno, es bueno llevar estos mensajes para dialogar con nuestros hijos, si tenemos hijos varones, o con nuestra pareja, o con amigos. ¿Por qué? Porque el daño que se genera cuando se reenvía uno de estos videitos o fotos que nos mandan de alguna joven, generalmente son adolescentes o jóvenes, que tal vez
dieron el consentimiento para sacarse esas fotos en un contexto de intimidad, pero no para que fueran difundidas, ¿no? Y que cada uno que vuelve a reenviar ese video o esa foto está incurriendo en esa violencia, ¿no? Está ejerciendo esa violencia. No sé si vieron la serie de Netflix española, ¿la vieron? Que aborda este tema. ¿Cómo se llamaba? Intimidad, exactamente. Y ahí en Intimidad se ve con claridad qué es lo que le pasa a una mujer, la desesperación, que vos no sabés cuándo te va a atacar. Eso es lo que pasa, porque no sabes en qué momento va a llegar a seguir difundiéndose. Y claramente, para quienes la vieron y quienes no la vieron, hay como dos personajes, una política, una mujer candidata que le difunden una foto, le hacen una cama entre comillas, con unas fotos íntimas, y una operaria de una fábrica, donde se difunde dentro, digamos, entre los compañeros de trabajo, y claro, ella se da cuenta y el hostigamiento es tan fuerte que ella no lo soporta y se suicida. Y la otra personaje, la Malén, la candidata, lo que al principio también se siente esta vulnerabilidad a la que quedas expuesta, la afecta en términos de familia, ¿no? Y de su carrera, y después dice, no, yo lo voy a enfrentar, ¿por qué tengo que tener vergüenza por algo que hacemos todas las personas finalmente en un ámbito de intimidad, que es tener sexo con otra persona, ¿no? Si uno logra, pero es muy difícil, tenés que tener mucha espalda para cambiar ese chip. Me acuerdo que esta joven tucumana que está militando por la ley que decía, hay dos leyes, dos proyectos en el Congreso, la ley Belén. Una es para tipificar, o sea, para incorporar a la 26485 la violencia digital de género como otra forma, y el otro tiene que ver con una serie de medidas que apuntan al cambio cultural, ¿no? Esto de las capacitaciones, de hablar del tema y demás, que me parece que es una herramienta fundamental si se implementa, porque en general la 26485 también tiene la obligación para que el Estado haga campañas, qué sé yo, y sabemos que son esporádicas, ¿no? Es como que en un momento, en una fecha, pero no lo sistemático, más allá que a través de la ESI, la educación sexual integral, ahí tenemos como una herramienta federal para trabajar, desarmar los estereotipos de género, la prevención del abuso sexual en las infancias, el tema de trabajar el bullying, ¿no? Pero ¿qué pasa con esta violencia? Hoy no tiene ningún tipo de sanción la digital, ¿no? Entonces hoy lo que se encuentran, lo que me contaba esta joven es que ella en Tucumán se había presentado en la justicia y primero se había tipificado la causa como extorsión, ¿no? Y después como distribución de pornografía infantil. Y la causa termina cerrada y sin identificar al agresor. En la ciudad de Buenos Aires está tipificada como una contravención y en la provincia de Chaco también, ¿no? Pero claro, para quienes sufren esta violencia que puede llegar a los lugares o a las situaciones tan extremas como lo que le pasó a Belén San Román, esta policía que decide quitarse la vida, o sea, fíjense, sobre todo en los pueblos pequeños, cuando pasa esto provoca un daño arrasador para quien lo ha vivido, porque tiene que ver, a ver, si esto le pasa a un varón, al contrario, es como que mirá que chabón se la está curtiendo a fulana o lo que fuera, pero en el caso de las mujeres todavía la cuestión de la sexualidad está asociada a una cuestión moral incluso, entonces por eso nos genera ese daño. Quizás si pudiéramos dar la vuelta, ¿no? Apropiarnos de eso como trata de hacer y hace en la serie de Netflix esta candidata, esta política, Malén. Pero bueno, en España está tipificado como delito y esa es una diferencia. Hay que pensar las formas, si la persecución penal es la mejor salida, es todo un debate dentro de los feminismos. Quizás, y esto es algo interesante, una abogada de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que viene trabajando hace mucho tiempo con esta temática, lo que está buscando es que haya un canal rápido para que
las empresas de tecnología, ¿no? Google, de las redes sociales, Twitter, Instagram, donde aparecen estas imágenes, tengan un canal rápido para que sean eliminadas y que no queden dando vueltas, porque el daño si no es ese repetitivo. Entonces, porque la pregunta es, ¿con la cárcel es la respuesta? Y sabemos que eso no cambia, porque son casos individuales, ¿no? O sea, uno va por uno, va por otro. El tema es que cese el daño, ¿no? Que cese el daño, que no se sigan replicando estas imágenes, pero por el otro lado, entender que quien distribuye está siendo cómplice y está siendo autor también de esa violencia. Y creo que eso todavía no hemos hecho el chip, ¿no? Que a veces se piensa, bueno, es una broma, ¿no? Entre un grupo de varones, está en los grupos de WhatsApp, pero no se tiene dimensión del daño que esto causa. Claro, justamente ahí tres cuestiones. Una es esta situación, ¿no? De no saber a quién le llegó, esta cuestión de preguntarte, ¿la habrá visto? Que eso es, ante cualquier interlocutor, decir, ¿habrá visto mi foto? Eso me parece que es un daño tremendo. Y después hablaba con las compañeras que están activando la ley Belén, la ley Olimpia, las activistas de las distintas organizaciones, en este caso es de Gentic, y ellas lo que me comentaban, por ejemplo, es que uno de los principales obstáculos es que las plataformas, los proveedores de internet no quieren que esta ley avance, porque les implicaría una serie de obligaciones que les significan bajar los flujos, porque entre la violencia digital, por ejemplo, está esto de subir fotos que fueron tomadas con consentimiento, pero a sitios pornográficos para los que no se dieron consentimiento. Entonces, a lo mejor ahí ese era uno de los obstáculos. Y otro obstáculo que me contaban las compañeras activistas es que algunos legisladores dicen, pero ¿cómo se va a considerar que quien lo reenvía es tan responsable como quien lo empieza a poner a circular? Esa es otra de las preguntas. Y yo digo, ahí es donde volvemos al tema del cambio cultural, ¿no? Mientras se sigan festejando estas actitudes, mientras se siga considerando algo menor, mientras en los grupos de amigos, vos hablaste del Mundial antes, yo hace un rato nada más, siempre llego un poco tarde a las cosas más viralizadas, vi ese video de hinchas argentinos cantando, un canto que para mí es irreproducible, homofóbico, es de hoy igual, no llegaste tan tarde. Bueno, en este caso no habré llegado tan tarde, ¿no? Pero bueno. Por ahí hay algunas compañeras que están en la sala que no se enteraron, pero hay un grupo, hay un periodista que le está haciendo está festejando un grupo de hinchas que cantan un canto diciendo que son todos no me acuerdo ahora exactamente qué es el canto, pero hacía contra Francia. Era contra Francia y hacía alusión a la pareja trans de Mbappé, entonces decían todos los trabas como Mbappé, que lo tenés y en un momento dice todos vienen son todos franceses pero vienen de África, todos, y en el momento en que se pone más racista, o sea, la homofobia el periodista no la paró, pero cuando se pone más racista y dice vienen todos de Nigeria, vienen todos de Angola, y le dice paren, ahí ya no lo sigo. Y a mí me sorprendió porque esto está pasando hoy en la televisión argentina, y entonces, digamos, es necesario todavía trabajar mucho sobre el cambio cultural, porque ¿qué vamos a hacer con esos pibes, todos jóvenes por otro lado, que están cantando eso como una gracia, como en aquel Brasil, decime qué se siente del Mundial de Brasil ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a tener políticas hacia eso? ¿No? Políticas, digo, en un sentido más amplio, de los feminismos, de la sociedad civil, de quienes queremos que esto cambie. Porque primero se dice, hay una mofa contra los franceses y contra Mbappé porque tiene una pareja trans, y luego están los ataques físicos a las personas trans. Y eso es lo que para mí también es muy complejo en este momento. Más allá de que nos fuimos un poco, a mí me gustaba pensar también que nuestro cambio, me gustaba escucharte a vos sobre todo, porque estuvimos hablando de decir algo sobre cómo hoy también las redes sociales son un espacio de mucho ataque a los feminismos, y sobre todo a los feminismos, digamos, es un flanco muy grande de ataque. Sí, eso es interesante porque, a ver, nos planteamos, ¿hemos avanzado? ¿No? Porque a veces pensamos que vivimos medio en cierto microclima entre nosotras, ¿no?
y de pronto aparecen este tipo de discursos que están avalados por lo que uno dice la cultura del fútbol, como pareciera que en la tribuna vale todo, porque muchas veces se escucha de todo en las tribunas, ¿no? Que es interesante porque en Argentina al menos estos cánticos racistas, cuando son racistas, xenófobos, debería el árbitro parar y se han parado partidos. Ahora, si son homofóbicos o transfóbicos o contra las feministas, ahí no se paran los partidos, ¿no? Es como que hay un estándar. Y es interesante lo que vos decís. Varias cosas pensaba. Por un lado, cuando hablabas de las violencias, creo que es interesante pensar como avance la incorporación dentro de la 26485 de el acoso callejero como una forma de violencia, ¿no? Ahora, yo ya estoy grande, entonces a mí no me acosan en la calle. No, pero digo, esta transformación de lo que era el piropo, ¿no? Latinoamérica, pero Argentina mucho, muy arraigado esta idea de que en la calle se podía decir todo, ¿no? Nos podían decir todo, se bajó o es que las adolescentes siguen sufriendo este tipo de violencia, ¿no? Que tiene que ver con el espacio público y que estaba naturalizado que, bueno, que yo tenía derecho a decir lo que quisiera a la otra en función de su aspecto físico, las guarradas que se dicen, ¿no? Seguirla por la calle. Con el auto, ¿no? Cerquita, que es intimidante y que son cosas que a los varones no les pasan. Porque pueden salir con miedo, ¿no? Y la situación social ha derivado en una situación de inseguridad urbana, pero en el caso de las mujeres, desde que somos pequeñas, tenemos como ese plus, ¿no? El plus del ataque sexual o este acoso en el ámbito de la calle. Y yo creo que ahí hay como para decir, por un lado, que sí es cierto el nombrar, el ponerle nombre y apellido, ¿no? Acoso callejero no es un piropo. ¿Esto quiere decir que no te puedan hacer un halago? No, es otra cosa, porque siempre aparece esta respuesta, ¿no? Ahora no se le puede decir nada. Bueno, es otra cosa. Si vos podés pedir permiso para decir, podés pedir, y una cosa es un halago, en todo caso, y otra cosa es una guarrada, ¿no? Hay como diferencias, pero si yo en la calle no se pide permiso para decir, se dice, y estás invadiendo mi intimidad, mi espacio, mi integridad, y me está generando en muchos casos, sobre todo a las adolescentes, a las jóvenes, miedo. Eso por un lado, creo que todavía hemos dado ese paso de nombrar, pero nos falta que esto se internalice, ¿no? Y entonces siempre estamos ahí como empujando. Con respecto a lo que vos decías, Sonia, en relación a qué pasa en las redes sociales hacia las feministas, muchas de ustedes seguramente son activas en las redes, reproducen tal vez mensajes o discursos o pensamientos atravesados por el feminismo y seguramente también sienten en sus propios perfiles ese desprecio que hay, ¿no? Ese ataque que hay. Hay influencers que se dedican a esto, ¿no? A descalificar el discurso que tiene que ver con la ampliación de derechos, ¿no? Y esto lo vemos con mucha preocupación en el sentido de que este tipo de ataques que, bueno, han tenido distintos eslogans. Justo hoy leía que en Colombia se está debatiendo una ley de educación sexual integral y han salido este colectivo tan potente a nivel latinoamericano con Mis hijos no te metas, poniendo el eje en que cómo los políticos van a decidir cómo educar a tus hijos, ¿no? Y la foto tenía que ver con una manipulación, como si fuese una marioneta, un niño con la bandera LGBT, ¿no? Entonces generan como ese miedo en torno a
la herramienta que es tan poderosa de la educación sexual integral para este cambio cultural, generan el miedo de que en realidad lo que quieren es convertir a tus hijos en, y lo digo con muchas comillas, porque no es un disvalor, la despenalización del aborto. Se intentó sacarle a la ley de educación sexual integral un artículo, que es el artículo 5, que le da el paraguas a las instituciones educativas religiosas para que adapten, mejor dicho, su educación sexual integral de acuerdo a su ideario institucional, y se pretendió sacar ese artículo. Hubo una movida muy grande con mis hijos no te metas y con mensajes falsos, fake news en redes, en WhatsApp, en grupos de mamis y papis, ¿no? Metiendo este miedo, les enseñan a masturbarse a los 5 años, les muestran películas pornográficas. Y esto, uno dice, pero pará, qué difícil discutir con esto, es muy difícil discutir cuando lo que tenemos que desarmar son mentiras. Es realmente muy difícil. Pasaba en Brasil ahora, ¿no? En la última elección, que decían que Lula había hecho un pacto con el diablo y tuvo que salir a desmentir que no había hecho un pacto con el diablo. Y uno dice, ¿es necesario? Y al parecer fue necesario porque había gente, y uno lo ve en las redes sociales, que creía que efectivamente iban a cerrar las iglesias. Y porque también eso estaba legitimado por una inmensa red, no solo de medios de comunicación, sino hoy también las redes sociales. O sea, esos discursos vienen con mucha validación desde distintos. O sea, hay a quienes les interesa que esos discursos se sostengan. No son grupos aislados, son grupos que traen atrás mucho poder institucional, económico, y por eso también son validados, porque uno diría, ¿qué país en el siglo XXI podemos estar hablando de un pacto con el diablo? Pero bueno, esto tenía todos los canales evangélicos, había toda una movida para legitimar eso como algo que podía ser. Sí, completamente. Y con respecto a los ataques puntuales, una asociación civil que trabaja estas temáticas, Comunicación para la Igualdad, hizo un relevamiento en TikTok y en YouTube, y monitoreó las cuentas de los influencers que atacan unas 24 cuentas, ¿no? Y entonces marcaba cómo a las feministas está esta idea de las feminazis, ¿no? Y cómo hay otro tipo de estereotipaciones que atacan ese tipo de discursos. Pero además, a mí me parece como hay otro aspecto vinculado a esto que tiene que ver con las periodistas, que tanto a periodistas varones como a mujeres, uno lo ve en las redes sociales, sobre todo en Twitter, que es como la más aguerrida, ¿no? La más virulenta. Bueno, se los ataca más por sus pensamientos o sus posicionamientos políticos que por sus notas. Pero las mujeres, así como las mujeres en la política, las políticas, tienen un plus además, ¿no? Que es esta cuestión de se las ataca más en el sentido de que no tienen capacidad intelectual, ¿no? Se las descalifica, o por expresiones sexistas, reciben muchas más expresiones sexistas, o que tienen que ver con su aspecto físico, ¿no? O sea, y lo vimos claramente, habrán escuchado hace poquitas semanas, porque fue una noticia bastante difundida, esta asesora o colaboradora de Javier Milei, Lilia Lemoine, que se había viralizado un video donde ella estaba instruyendo, dando como una capacitación a seguidores de Milei, trolls, para que hicieran de trolls y atacaran justamente a Ofelia Fernández. Y la frase con la cual ella daba como ejemplo, decirle tanque australiano de medialunas, ¿no? O sea, esta era el arma, y uno puede tomarlo como a broma, ¿no? Pero si te lo dicen todo el tiempo, uno se da cuenta primero que hay un ataque orquestado,
y que tiene que ver con horadar ciertas voces. Y cuando se horadan ciertas voces, cuando se silencian porque en algún momento se decide cerrar una cuenta, porque bueno, una tiene espalda pero no tanto y hay que bancarse la agresión permanente, lo que pierdes es el debate democrático, ¿no? Y creo que esto es lo preocupante en relación a este fenómeno. Sí, también en función de que no es que, digamos, nuestros discursos, los discursos de los feminismos, de la ampliación de derechos, siempre han sido discursos bastante marginales. Ahora que tenemos un poco más de llegada, lo que, digamos, de la forma en que nos atacan es así, un ataque masivo, de forma muy direccionada, porque todas las periodistas feministas han sufrido en algún momento, han abierto su Twitter y tenían 200 notificaciones con algún tipo de descalificación en cascada. Igual me pensaba, ¿no?, en esta cuestión de que cuántas veces hemos sentido, vivido, observado situaciones de violencia de todos estos tipos y nos hemos quedado calladas, o no, pero muchas veces nos hemos quedado calladas por miedo a que te digan que sos la loca, la exagerada, la que por cualquier cosa sale con la cuestión del machismo, porque todo esto forma parte de nuestro día a día, ¿no?, del día a día de la mayor parte de los lugares donde nos movemos, salvo que sean lugares muy amigables, muy deconstruidos. En general el día a día, en cualquier espacio de trabajo, en cualquier lugar, es esto, ¿no? Ah, ya saliste con esto del machismo. Ah, pero ¿cómo vas a decir que eso es violencia? Fue una broma. Fue una broma, que es lo que está siempre... ¿Qué? Claro, no se te puede decir nada, todo te lo tomas mal, y eso tiene que ver con la violencia psicológica. Esto de, acá una compañera dice lo pasivo-agresivo del violento, ¿no?, que tiene que ver con esta situación de que una de las formas de la violencia también es culpabilizarnos de lo que no. O sea, la culpa también es una de las estrategias de la violencia machista, y bueno, y este machismo es como el sustrato de esta sociedad jerarquizada, donde hay algunas vidas y cuerpos que son más valiosos que otras y que otros, y por eso el principio de autoridad sigue siendo patriarcal, y por eso para nosotras es muy importante una discusión, pero además una discusión que sea un debate democrático, digamos, una discusión donde nos podamos escuchar, donde podamos tener también la posibilidad del diálogo y de la transformación, porque de qué sirve estar hablando, monologando, ¿no? Y bueno, yo me quiero ir porque no quiero que terminemos esta charla sin hablar de un tema que nos parecía súper importante, que es el de la violencia económica y de, bueno, creo que acá todas, pero bueno, si querés. No, dale. No, porque digo, todas, todos conocemos, casi seguro, si quieren levanten la mano, a alguna mujer que está afrontando la crianza de sus hijos, o son alguna, sin el aporte obligatorio de su ¿Quién no cobra cuota alimentaria? ¿O conocen a alguien que no cobre? A más de uno que no cobre, que no... Miren, y te digo una cosita, hasta ahora se resolvió como se resolvía antes la violencia doméstica, como un tema privado, ¿no? Cada cual se arregla como puede. El que puede, la que puede, y es caro recurrir a la justicia, paga. Y después se pierden esos laberintos judiciales, ¿no? Y la que no, se cansa, desiste y dice, bueno, vamos para adelante porque peor es seguir desgastándome, o no tengo un mango para pagar al abogado o a la abogada, o arregló el abogado con su abogada y me dejaron en banda a mí, que también pasa. Exacto. Temón, ¿eh? Y eso no es un tema privado, esto es violencia económica, que también hay que ponerle nombre. Porque cuando uno le pone nombre podemos empezar a reclamar, ¿qué estamos reclamando? Que cese la violencia económica. Sí, claro, hay que ponerle nombre y además hay que ponerle acciones colectivas, porque justamente para que deje de ser un tema privado es algo que tenemos que tomar en forma colectiva. Justamente, bueno, yo iba a traer, seguramente Mariana la conoce tanto mejor que yo, la encuesta que se hizo en el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires, que más de la mitad de las encuestadas directamente no reciben ningún tipo de aporte por parte del progenitor de sus hijas o hijos, y que de quienes lo reciben,
un 24% lo realiza en forma irregular, o sea, la madre a cargo no sabe con cuánto va a contar y cuándo va a contar con eso, que es una obligación. Y yo llamé al Ministerio de Mujeres de la provincia de Santa Fe para saber si acá había una encuesta similar, porque me parecía que es un dato tan importante para tal cantidad de mujeres y de niñas y niños, que son quienes además a quienes se les está vulnerando también un derecho, pero bueno, no, el Ministerio no tiene los recursos para hacer una encuesta como esa, y entonces acá en Santa Fe no sabemos de cuánto se trata, de cuántas, de qué porcentaje estamos hablando, pero sabemos que lo hay, sabemos que es porque todos los días tenemos conversaciones con abogadas de familia, y sabiendo que las que llegan a la instancia judicial a poder iniciar el proceso para reclamar la cuota, para que un juez, una jueza de familia inste primero al pago, después de 3 meses sin pagar o 5 meses que no sean consecutivos, que se lo ponga en el registro de deudores morosos, que es una herramienta de la que también Mariana tiene algunas cosas para decir, ¿no? Pero bueno, todo eso es re complejo y genera un trabajo más a una mujer que seguramente primero está trabajando para poder sostener a esos chicos, después tiene las tareas de cuidado a su cargo casi exclusivo, porque el progenitor incumplidor tampoco se hace cargo de estar presente en la crianza de sus hijos, y por otro lado, además tiene que tener ese tercer trabajo, que es ir, buscar abogada, pagar a esa abogada, lograr que esto se llegue a conseguir, digamos, y además, y ahí ese es otro punto, ¿no? Muchas veces, cuando yo conozco casos muy claros de mujeres que han ido a reclamar, por ejemplo, la desposición de bienes, hombres que se han desposeído de bienes para no pagar la cuota, y en la justicia hay siempre una mirada muy sesgada, porque esa mujer está queriendo sacarle algo al Es una vengadora. Sí. En realidad es una despechada, ¿no? Porque todavía persisten esas creencias, esos estereotipos, o que miente, o que en realidad algo quiere sacar, ¿no? Algo quiere, exactamente. Ahí, a mí me interesaba esto porque hablando con muchas abogadas de familia de acá de la provincia, en la provincia hay un registro de deudores alimentarios morosos desde 2006. Es una herramienta que no sirve para lograr que la cuota se pague, pero que tiene algunos puntos. Por ejemplo, si una persona es taxista, no puede renovar su carnet de conducir, que lo habilita a seguir conduciendo el taxi, ¿por qué no? Si está en este registro, o si quiere estar o si se quiere presentar una licitación pública. Pero son casos muy pequeños y en realidad no resuelve el problema tan grande que implica que tantas mujeres, porque esta magnitud que da la provincia de Buenos Aires, no tenemos las herramientas científicas, pero la intuición y el conocimiento del campo nos hace pensar que es muy similar acá, que no tiene por qué ser diferente en la provincia de Buenos Aires. Y y no hay respuestas colectivas, sistemáticas, que permitan esto, ¿no? Que no se considere una cosa privada. Y yo, sobre todo, ahí quería también hacer hincapié en la cuestión cultural de nuevo, porque ¿a cuántas personas, a cuántos varones se les pregunta en el grupo de amigos cuando están jugando al fútbol, cuando están comiendo un asado, pero vos, ¿le pagás la cuota alimentaria todos los meses como corresponde? ¿A cuántos varones cuando hacen grandes viajes y muchas veces las personas que los conocen saben que sus hijos, porque en general también se festeja que el varón termine una relación de muchos años y tenga otra esposa más joven y tenga nuevamente hijos, hijas, y a cuántos se les pregunta, bueno, pero a tus hijos de tu pareja anterior, ¿les estás pasando la cuota? ¿Cuánta sanción social hay sobre esa situación de irresponsabilidad? Y me parece que ahí todavía está muy verde esto, que vamos a tener que trabajar muchísimo. Sí, y me parece que es un temón. Vengo escuchando a muchas mujeres que están en estas circunstancias, que se han agrupado, y esto es muy importante, porque al agruparse y empezar a hacer ruido, este tema empezó a estar con más repercusión en los medios. Escribí varias notas sobre esto, y la semana pasada se le dio media sanción en la Cámara de Diputados a un registro nacional de deudores alimentarios. Y yo dije, qué poco y qué fácil, porque quienes están en la lucha por el pago de la cuota saben que llegar a un registro
es el último eslabón, porque tiene que haber sentencia firme. Se perdieron en el laberinto de la justicia, como decíamos, no tenían un mango para el patrocinio jurídico, están desgastadas. ¿Y por qué digo que es una herramienta que puede servir? Bueno, sí, para algunas cosas les impide y entonces podrá ser alguna forma de apriete para que paguen, pero fíjense este dato. En la provincia de Buenos Aires, que hay hace 20 años registro de deudores alimentarios, en este relevamiento que me contaba Sonia, se le pidió al registro los datos, a ver cuántos bajaban del registro porque pagaban, ¿no? Y lo que mostró es que, por ejemplo, en el 2021 había solo 1.966 inscripciones vigentes. Imagínense la provincia de Buenos Aires con la población que tiene, 1.966, nada. Bueno, el 98% de género masculino y el 2% femenino. De ese total, 524 se habían efectuado en el 2019. ¿Saben cuántas en el 2019 de esas 524 que habían ingresado al registro se habían levantado? Digan un número. ¿Cuántas? ¿2? 11. En el 2020 había 499 inscripciones, ¿no? ¿Saben cuántas se levantaron? 19. Y en el 2021 se había levantado de 508 inscriptos, 16. Lo que demuestra en realidad que es una herramienta poco efectiva, que apenas el 4% de los que entran salen de ese registro. Por eso yo me enojé un poco cuando vi que se había tratado esto en la Cámara de Diputados, no porque piense que no hay buena voluntad en avanzar con alguna respuesta, sino porque me parece que es necesaria una respuesta más creativa, más comprometida, porque los registros con historias de 20 años tienen una efectividad del 4%. ¿Para qué vamos a seguir profundizando o con esta herramienta que demuestra ser bastante inútil? Lo que me decían algunas mujeres que están militando por esta causa es que lo que sí les había parecido interesante de este proyecto, que ahora tiene que tratar el Senado y veremos si lo trata, es que menciona una ley que es de 1950, que es la 13.944, si no me falla la memoria, acá la estoy buscando. ¿Qué es lo que hace esa ley? Penaliza el incumplimiento. Desde 1950 que está esta ley. Penaliza, lo pone en el fuero penal. Con pena baja, no es que van a ir a la cárcel, pero lo que planteaban ellas es, al rescatar esta ley y decir que quien sube al registro de deudores alimentarios se debe notificar para iniciarle una causa por esta normativa, lo que va a generar es que, bueno, se puedan hacer probation, ¿no? Suspensiones de juicio a prueba, con imponerle algún curso, algunas tareas comunitarias, algo que permita el cambio cultural que necesitamos, ¿no? Que se hagan cargo. Y otra cosa interesante que me decían es que ellas están analizando esto no es abandono de persona, ¿no? Como figura, no lo sé, yo no soy abogada, quizás acá hay abogadas en la sala que permitan encontrarle otra vuelta para pensarlo. A mí es un tema que me preocupa y mucho. ¿Por qué? Porque muchas veces lo ponemos en términos de no llega a fin de mes, ¿no? Que es lo más acuciante, parar la olla. Para enfrentar esta situación, muchas de ustedes que levantaron la mano, o las amigas que conocen, o la cuñada, o la hija, hacen malabares. Malabares que implican poner el cuerpo y no tener tiempo libre de ocio para no hacer nada, chicas. Que también tenemos derecho al ocio. Porque esto, que es hacer estos malabares para llegar a todos lados, afecta a nuestra salud física y psíquica. Y de esto no llegamos a hablar porque no tenemos el tiempo para hablar de esto, porque tenemos la urgencia de parar la olla. Entonces me parece que es un tema clave
que tiene que ver, que se profundizó o vimos, quedó más en evidencia durante la pandemia, ¿no? Este tema de que nos hacemos cargo mayoritariamente de las tareas de cuidado y domésticas, que es el gran núcleo de la desigualdad. ¿Y por qué es el gran núcleo de la desigualdad? Porque como le dedicamos el doble o el triple de tiempo a ese trabajo que no es remunerado, que es trabajo pero que no es remunerado, si hace un par de años se midió desde el Ministerio de Economía y representa el 15%, casi el 16% del PBI. Es el mayor aporte, más que la industria y que el comercio. Si se pagara, se mide, se pone en números, si uno tuviera que pagar toda esa tarea que hace, representa el 15% del PBI. Los países que lo han medido es entre el 15 y el 21% del PBI. Ahora, ¿qué pasa con ese tiempo que nosotras le dedicamos a estas tareas históricamente naturalizado, que nos hacemos mayoritariamente cargo, que significa el cuidado de nuestras hijas, de nuestros hijos, pero también de los adultos mayores dependientes o las personas con discapacidad que necesitan ese cuidado, ¿no? Ese tiempo lo dedicamos, se lo sacamos al trabajo remunerado. Las mujeres trabajamos, cuando hablamos de la brecha salarial de género, en algunos casos cobramos menos por el mismo cargo, pero en los trabajos en las fábricas, bueno, hay un escalafón y se cobra si es mujer o es varón o el género que tenga, se cobra lo mismo. El tema es que cuando se hace el promedio de la cantidad de horas que trabajan las mujeres y la cantidad de horas que trabajan los varones y se saca el promedio de ese salario, existe esa brecha que es de cerca del 27% aproximadamente, porque trabajamos menos horas, trabajamos en los trabajos más precarizados. El 17%, ¿saben cuál es el mayor empleador de mujeres en la Argentina? El trabajo doméstico remunerado, trabajar en casas de familia. El 17% de las mujeres que trabajan lo hacen en trabajo doméstico en casas ajenas. Y es un trabajo que no está registrado mayoritariamente, está mal pago. Entonces, ¿quién está a la salida del colegio buscando a los chicos? ¿Quién está al mediodía preparando o preparando la lanchera? Ese tiempo se lo restamos al trabajo del mercado laboral. La logística, sacar los piojos, pasar el peine fino, pedir el turno en el médico, cortarle las uñas. Incluso tener en cuenta que dejo en la heladera, porque hay quienes tienen la posibilidad de tercerizar, y entonces son las empleadoras, generalmente mujeres, porque son las mujeres las que son las empleadoras, se hacen cargo de esa parte, ¿no? De personal de casas particulares. ¿Y quién piensa qué queda en la heladera? ¿Qué le tengo que decir que haga? ¿Qué hay que poner en el lavarropas? ¿Qué tengo que dejar preparado? Todo eso es una carga de trabajo que tiene un valor económico, y además es eso de lo que tantas veces hablamos, que es la carga mental. Ya hay un trabajo real y también está esa carga mental de nunca poder desentenderse de esta situación, nunca poder desentenderse de que esos niños, esas niñas, las cuestiones domésticas son responsabilidad nuestra. Sí, una cosa que bueno, uno hace estos diagnósticos, ¿no? Y parece como que el vaso está medio vacío, ¿no? Y a mí me gusta pensar que tenemos el vaso medio lleno, porque y lo pienso en términos, si empezamos con el fútbol, volvería al fútbol, y me gusta pensar esto, cada vez vemos más mujeres jugando al fútbol, ¿no? Acá en la ciudad de Rosario, las divisiones inferiores, las niñas quieren jugar al fútbol, defienden su derecho a la pelota, más allá de que tengan obstáculos, porque sabemos que algunas ligas infantiles después no les dejan jugar el fútbol mixto, en los pueblos chiquitos no tienen la posibilidad y las dejan afuera, hay obstáculos todavía. Pero cada vez hay menos resistencia a regalarle una pelota a una niña, ¿no? Cada vez hay menos resistencia, y digo, para irnos con un mensaje más alentador, que el cambio cultural es posible, y que si de pequeña a una niña le pateamos la pelota como se la patean al hijo varón, también va a jugar muy bien a la pelota y va a tener esa habilidad, o por lo menos va a tener la posibilidad de elegir si quiere jugar o no quiere jugar, que de eso se trata, si se quiere subir al árbol o quiere jugar con la muñeca.
Pero hasta ahora lo que venía sucediendo es que le poníamos la muñeca, le regalemos también la muñeca a los varones, porque para eso todavía hay resistencia, ¿no? Hay menos resistencia para regalarle la pelota a una niña. Pero para regalarle la muñeca o el muñeco a un varón todavía hay resistencia, ¿no? Con esta idea de, ay, si se feminiza, como si fuese la muerte, ¿no? Y creo que ahí también hay que trabajar, porque ese cambio lo podemos hacer nosotras en nuestras casas, nosotras y nosotres, y nosotros, ¿no? ¿Qué tipo de oportunidades les brindamos a nuestras hijas mujeres y a nuestros hijos varones, ¿no? Si estamos brindando las mismas oportunidades o caemos en los estereotipos, o en lo que se espera que sea una niña o un varón. Totalmente. También, bueno, una cuestión es que ese cambio lo estamos haciendo y creo que parte de eso, ¿no? Si hoy podemos hablar de cuota alimentaria como un tema para que sea una bandera nuestra, para que también sepamos que no es el problema de Juana o de María que no le pagan la cuota, sino que esto es un tema colectivo, como nos parecía imposible, o a muchas les parecía imposible en el año 88 que la violencia de género doméstica fuera tomada como un tema colectivo, un grave problema social. Bueno, hoy podemos pensar en los temas de cuidado, en las tareas de cuidado como el valor económico que tienen. Todo esto que fuimos haciendo, todas las que estamos acá, con nuestro aporte. Pensaba en la hija de una amiga mía que mi amiga tenía mucha resistencia en llevarla a fútbol. Y antes del 2015 no había forma de que ella, cada vez que Emilia, así se llama la niña, pedía ir a jugar al fútbol, la madre tenía siempre una excusa, y para sus amigas feministas tenía otra excusa. Y lo que pasa es que no tiene amiguitas mujeres en la escuela, entonces yo quiero que juegue al fútbol por eso. Y ahora Emilia está jugando al fútbol. Lo logró ella, por su tesón, por sus ganas de jugar al fútbol, y creo que eso las niñas lo han hecho también. Hay muchas cosas que hemos hecho y me parece que eso está bueno, poder pensar lo que hemos hecho muchas. Hemos llegado hasta acá con mucha fuerza colectiva. Una vez, bueno, esta charla de que no hay un club de esta ciudad, ni el más pequeño club de barrio de Rosario o la vecinal de cualquier barrio tiene su comisión de mujeres. Estamos haciendo muchas cosas colectivamente, nos faltan muchas, pero estamos haciendo, y es por ahí, es por la construcción colectiva. Absolutamente, y creo que hay que irse con la certeza, con el convencimiento de que esta revolución, la que venimos construyendo, llevando adelante, los feminismos, es la más exitosa del último siglo. Ustedes piensen cómo empezamos esta charla hablando del Código Belezar-Fiel, del voto, ¿no? Por supuesto quedan estos enclaves tan desiguales como lo que pasa en Arabia Saudita. Pensemos el martes cuando juega Argentina, ¿no? en las mujeres de ese país, y compartámoslo esto, porque está bueno mirar en perspectiva. Pero lo que se ha logrado en términos de debate político, aun cuando sabemos que siempre falta, ¿no? Porque lo que falta es el presupuesto. Una cosa es los enunciados y otra cosa es el cambio real que es necesario y que se logra cuando se pone el dinero, ¿no? Que eso es lo que permite la política pública, la implementación, que se sostenga en el tiempo, que eso genere un cambio efectivo, ¿no? Bueno, vamos a seguir, porque sabemos que esta es la línea, y creo que eso es lo que nos tenemos que llevar, que cuando nos unimos, cuando lo ponemos en palabra, cuando visibilizamos, cuando juntamos nuestras voces, es posible la transformación social, ¿no? Y creo que no hay que bajar los brazos, aunque hay momentos en que queremos tirar un poco la toalla y decir, nos encontramos con este videito que contaba Sonia de estos muchachos con este discurso tan retrógrado, y decimos, pero pará, ¿de dónde salieron? Salieron de nuestras casas estos chabones, ¿no? Salieron de por acá. Y bueno, hay que seguir intentándolo. Yo creo que vale la pena, ¿eh?